¿eh? El tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir en este día es algo que a todos nos gusta saber que Dios es de esta forma. Yo soy un agradecido al Señor por la iglesia que tenemos. ¿Vieron? Ayer terminamos el cielo raso en el pasillo. Ya en la iglesia de niños, arriba ya tiene el cielo raso, con el tergopor aislante, está espectacular. Y ayer, con un grupo de hermanos, con el pastor Esteban y otros más, pudimos terminar el pasillo. De paso me ahí chusmé cuando va al kiosco, así como que, mire ahí, hemos inventado ahí un lindo cielo raso y queda lindo, está buenísimo. Usted cuando lo ve diga, qué bueno que está. Así que ahí está el cielo raso ya terminado. Entonces digo, gracias a Dios. ¿Vieron el mueble que hicieron ahí atrás para poner todos los artículos de limpieza? ¿Lo vieron? Tenemos que hacer un tour. Abra el mueble, no entre, pero véalo, porque todo es nuestro, todo es de la iglesia. Ahora cuando lo abre se le va a caer toda la escoba y todo que puso Sonia ahí, háblalo con cuidado. Pero gracias a Dios por todas las cosas que en la iglesia vamos haciendo. La iglesia chica, allí donde estamos arreglando todo, queremos urgente terminar la cocina. ¿Cuántos dicen amén? La necesitamos. Así que el martes nos juntamos con Antonio para soldar unas cosas, hacerla bajo mesada. Ya está la mesada, así que queremos terminar la cocina para que quede espectacular. Cocina nueva, horno, bueno, todo un montón de termotanque, así que le vamos a poder lavar con agua caliente las cosas, y Dios nos bendice. De paso le digo, después del 1 de mayo va a hacer falta alguien que sepa pintar para pintar las paredes. Queremos pintar el techo y las paredes de la cocina nueva. Así que si alguien es pintor y dispone de tiempo para, o no es pintor, quiere serlo, no sé, un mataraña ahí que quiera, hace falta ayuda. Entonces, si alguien quiere, después del 1 de mayo que terminan la albañilería, bueno, hay pintura verde, blanca y celeste. Así que es la posibilidad de los hinchas de Belgrano pintar todo celeste y chao. Así que, pero hay que organizar, pero queremos terminar ahí. Y vos ves cómo Dios nos bendice, ¿no? Y verdaderamente en estos 27 años que somos pastores con Gaby acá, y desde antes, cuando estaban mi suegra y mi suegro, cuando empezaron a comprar el terreno allí donde está el templo chico, uno siempre ha visto la mano del Señor, ¿no? Y hay algo que mi suegra siempre dice, cuando vamos en el auto, siempre dice, no me tire, yerno, no me tire. No, eso. Ella siempre dice, todo lo ha dado el Señor, ¿no? O cuando vamos por un lugar, dice, esto lo hizo mi papá. Y vos, mi suegra, le llevás una lata de picadillo y ella dice, gracias Dios, todo proviene de ti, ¿no? Pero, y eso siempre lo sabemos. Y ahí mi sobrina, la Mica, o mis hijos, todos sabemos que la abuela es así. Vos le llevás lo que sea y ella está agradecida. Dice, gracias Dios, porque esto proviene de ti. Eso dijo cuando yo vine a Córdoba la primera vez. Y ahora ya lo declaró, así que no puedo decir otra cosa. Antonio y Mimi se acuerdan cuando yo vine a Córdoba, la primera vez me agarró hepatitis. Y Antonio estaba arreglando un auto en la casa de mi suegro y mi suegro decía, el apestoso está ahí. Así me trataban. Pero todo lo ha dado el Señor. Todo lo ha dado. Entonces yo digo, qué grande y qué bueno es Dios, ¿no? Y cuando uno piensa en esa bondad tan grande de parte de Dios, yo creo que en Juan 3:16 está reflejado la bondad, ¿no? Y hay una palabra que lo leyó Claudio hoy, hace un ratito, ahí en Deuteronomio 16:17. Pero en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra es dar. La palabra es dar, ¿sí? No hay nada ni nadie más generoso que Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá podemos decir verdaderamente todo lo que tenemos Dios nos ha dado? ¿Cuántos damos gracias a Dios porque disfrutamos de la generosidad de Dios? Y nos hace bien, porque uno piensa cuán generoso ha sido Dios con nosotros. Yo puedo dar cantidad de testimonio dando gracias a Dios por su generosidad para con mi vida, pero con mi familia también. Dar gracias a Dios por la generosidad de Dios, no, porque en todo Dios ha demostrado su poder y su gracia y aún su cuidado. Perdón, Omar, que te use de ejemplo, pero el viernes de Semana Santa a Omar le robaron el auto. ¿No? Y yo me agarré, estábamos acá trabajando, yo estaba engripado, pero un bajón cuando me enteré que Claudia me dijo, ¿no? Y cuando hablé con él me dijo, pero gracias a Dios, Dios me guardó, ¿no? Es más, después de la noche salió a tomar mate con la familia al parque, dar gracias a Dios porque Dios lo guardó. Hay situaciones difíciles, pero siempre Dios va a demostrar su generosidad. Y en su generosidad viene un auto mejor que el que tenía. Algo Dios va a hacer y se va a glorificar en eso. Entonces, la generosidad de Dios no tiene igual. No tiene igual. Y nos beneficia a todos por igual. Hay una generosidad de Dios que es para todos. El proverbio dice que Dios manda lluvia sobre justos e injustos. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. La generosidad de Dios es algo básico para todo el mundo. Toda persona puede disfrutar, reconociendo o no lo que Dios es, la generosidad de Dios. No podemos negar que Dios ha dado generosamente al hombre de todo. Cuando Dios dijo, hágase las plantas, mirá la cantidad de plantas que hay. Hágase los animales, mirá la cantidad de animales que hay. Todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho en forma generosa para cada uno de nosotros. En todo, en la creación, se ve la generosidad de Dios. También, bueno, se ve la parte negativa del hombre en haber destruido o todas las cosas que hoy pagamos consecuencia. Pero hablamos de la generosidad. En todo se ve la generosidad de Dios. En todo se ve la abundancia de Dios para que vos y yo vivamos bien. Y cuando pensamos en Juan 3:16 y en el sacrificio en la cruz del Calvario, ¿no es generoso? No es generoso. Entonces, me quedé colgado con esta idea. Cuando uno piensa en la generosidad de Dios para todo el mundo, es fantástica, pero sus hijos, nosotros, tenemos una bendición que va más allá de todo lo que disfruta de la lluvia, el sol, de todo lo que Dios ha hecho para todos. Nosotros como hijos de Dios disfrutamos una generosidad que no otros pueden hacerlo. Por eso el apóstol Juan le dice a su amigo Gallo, yo deseo que prosperes en todas las cosas como prospere tu alma. O sea que nosotros tenemos una bendición por ser cristianos, hijos de Dios, que va más allá de lo que cualquier persona puede llegar a disfrutar en Dios. ¿Puede entenderlo? La Biblia nos habla que nosotros como hijos de Dios vivimos en bendición. Maldición no tocará nuestra morada. Nosotros somos gente bendecida por Dios. Vos sos una persona bendecida por Dios. Vos sos un varón, una mujer bendecida por Dios. La bendición de Dios está sobre vos. ¿Pero por qué? Porque aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. ¿No? Porque tenés perdón de pecados. Porque lo que Dios es pasa a morar dentro nuestro cuando reconocemos su señorío. ¿Pueden seguirme hasta acá? Entonces, la Biblia nos habla que una cosa es estar en misericordia y otra cosa es estar en bendición. Nosotros que estamos en la vida cristiana tenemos que entender que en este camino cada uno marca cuán bendecido es en la conducta que desarrolla. Cuanto más santidad,
más bendición, ¿entendés? Uno tiene que aprender a vivir cristianamente y entender lo importante que es estar en Dios. No es lo mismo vivir con una idea de que Dios existe que vivir en una relación con el Dios que existe. Aleluya. ¿Me pueden seguir? ¿Me entiende? Entonces, cuando pensamos en la generosidad de Dios, tenemos que entender que la generosidad de Dios para con nosotros es en abundancia, porque Dios quiere que todos nosotros estemos bien, vivamos bien y nos desarrollemos en la bendición de Dios. La Biblia dice que a nosotros no nos faltará pan. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Siempre va a haber algo. Pero también en Isaías dice que Dios le da semilla al que siembra. No solamente pan, sino que el que quiere más, siempre va a tener más. En Dios no tenemos techo. ¿Entienden? Podemos crecer y prosperar cuanto querramos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Aleluya. Por eso, si uno piensa en la palabra generosidad, viene de la palabra gen, ¿sí? Y ese gen, lo que Dios es, está en nosotros. Nosotros somos cristianos, por lo tanto, lo que Dios es, está en nosotros. Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu. O sea, el fruto del Espíritu es lo que Dios es, el carácter de Dios adentro nuestro. Dios es paz, Dios es amor, Dios es benignidad, templanza, bondad. Bueno, lo que Dios es, mora dentro nuestro. Pero Dios es generoso. O sea que ese gen de generosidad, de lo que Dios es, mora dentro nuestro. Y ahí es donde uno tiene que entender lo importante que es ser como Dios quiere que seamos. ¿Vieron ese dicho de tal palo, tal astilla? El fruto no cae lejos del árbol. Bueno, si el Dios es generoso, la Biblia nos dice en Juan, Jesús dijo, ejemplo os he dado para que como yo soy, vosotros también sean. O sea que si Dios, si nuestro Dios es generoso, yo también debo ser generoso. Yo tengo que ser una persona generosa. La generosidad, la actitud en generosidad habla bien de nosotros y habla de un cristiano que entiende la bendición de dar. Y uno va a decir, uy, está hablando de plata. Sí, hablaríamos de muchas cosas que vamos a seguir otro domingo, pero sí, la generosidad es así. Uno puede decir, bueno, pero somos solidarios. No es lo mismo ser solidario que ser generoso, porque la solidaridad, el ser solidario, viene por un movimiento, por algo que ha pasado. ¿Viste? Hay una tragedia y yo soy solidario y alcanzo algo. ¿Se acuerdan hace 30 años atrás cuando yo vine a vivir a Córdoba? Que fue el caso de San Carlos Mina. ¿Se acuerdan de ese riachuelito, un arroyo chiquito que vino un aluvión y llevó de todo? Yo me acuerdo que recién llegaba a Córdoba, hace como 31 años atrás, pero me acuerdo cómo la gente donaba cosas. Nosotros en esa época con Gaby estábamos en el CC, ahí en la iglesia del pastor Juan Mazalica, y me acuerdo el misionero Ramelo, ¿cómo se llama? Bueno, Ramelo. Luis Ramelo, Raquel la esposa. Y Tito el hijo se va de misionero, es médico y se va de misionero a Sierras Leona. Así que creo que el mes que viene o el otro viene acá a compartir que se nos va para aquel lado. Tremendo, tremendo. Bueno, de tal palo, tal astilla. Los Ramelos se fueron a Perú y el hijo se va más allá todavía. Pero bueno, lo que iba a decir, no, a mí me llamaba la atención eso, ¿no? La solidaridad. Qué palabra complicada. El ser solidario. El otro día Natán hace un trabajo de Malvinas para el colegio, ¿no? Y nos pregunta a Gaby y a mí, como padres, cómo vivimos esa época de Malvinas. Y yo le dije que a mí lo que me quedó en esa época de Malvinas era cómo la gente era solidaria en el dar. Yo vivía en Mar del Plata
y me acuerdo la plaza de Mar del Plata llena de gente que donaba alianzas. ¿Cuántas cosas donaban para poder sostener la guerra? ¿No? Me acuerdo empresas que donaban chocolate y tantas cosas para los combatientes de Malvinas. ¿Se acuerdan? O sea, la solidaridad, el ser solidario, habla bien de nosotros. ¿Está mal ser solidario? No, pero una persona solidaria es una persona que actúa en la necesidad de otros o en una tragedia. El ser solidario es algo que se despierta ante una tragedia. En esta semana salió en Facebook del barrio, de un nenito de nuestro barrio de 8 o 9 años, que tiene que ser operado en Buenos Aires, en el Garrahan. Y cuando yo leí en el Facebook del barrio y el teléfono de la familia, lo llamé por teléfono, ¿no? Y el jueves vino la familia a la iglesia. Y fue re lindo porque oramos por ellos. Y Dios les dio una paz y algo hermoso, yo creo que sucedió en la vida de ellos. Y más allá que oramos por el milagro en la vida del nene, como iglesia le dimos una ofrenda, que fueron 10.000 pesos para ayudarlo en la operación o en el viaje al Garrahan y todo. Bueno, eso es ser solidario. ¿Está mal? No, está bien. Jesús fue solidario. Le dio de comer pan y peces a casi 15.000 personas. O sea que actuar ante la necesidad está bueno y habla bien de nosotros. Entonces, la generosidad no es ser solidario. La generosidad es ser más allá de ser movido por una circunstancia difícil que otro está viviendo. La generosidad es una persona que entiende que si Dios es así, yo debo ser así. Entonces, si uno como cristiano puede entender que Dios nos pone puntos para que nosotros podamos hacer las cosas como Él quiere, como por ejemplo en la ofrenda, la generosidad en la ofrenda. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre, ¿no? Y Dios bendice y prospera en un 100 por 1 al que ofrenda en generosidad. Todos queremos ser bendecidos, pero nos cuesta dar. Entonces, cuando Dios me daba esta palabra, oré mucho porque me cuesta hablar de este tema. Lo hacemos con mi esposa y lo practicamos. Es más, muchas veces Gaby me dice, oh, vos sos muy generoso, pero Dios me bendice. Y no puedo dejar de ser porque mi ADN es así. Nada, tampoco porque me salga a pedir todo, ¿no? Nada, salgo de acá y dice, pastor, ¿me regala el zapato? No, jamás. Es la primera vez en mi vida que tengo zapatos de 2 colores. Yo estaba re feliz con mis zapatos, le paso la foto a John y me dijo, no me gusta. No, no. Bueno, el Ale también me dijo lo mismo. Y otros me cargaron ya, me dijeron que me parezco a unos predicadores que vinieron años anteriores a la iglesia. Me han dado masa con mis zapatos. Son generosos para darme masa. Son una bendición. Pero la generosidad habla bien de nosotros. ¿Entendés? La generosidad. ¿Saben? Cuando juntamos la plata para el techo, que eran 200.000 pesos a pagar de mano de obra, solamente 15 personas o familias donaron. O sea, entre esas 15 familias juntamos 120.000 pesos y salían 200.000. O sea, iglesia, no somos generosos. Nuestra iglesia años atrás se caracterizaba por la generosidad. Me acuerdo la vez que Andreita tenía una idea de evangelizar con, ¿se acuerdan? Las cajas del Buen Samaritano. ¿Se acuerdan? Era una caja que venía de Canadá, que adentro traía cepillo de diente, media, traía de todo. Y esas cajas las regalábamos a los niños. Y a nosotros, como iglesia desde Canadá, muchas veces vino, como 2 o 3 veces, vino y regalamos a cantidad de chicos. Pero en una oportunidad, Andreita quiso hacer lo mismo en un pueblo, ¿no? Y nos pidieron como iglesia si queríamos poner cajas del Buen Samaritano.
Y me acuerdo que vinieron con un 4K chiquitito porque pensaron que iban a haber 20 cajas. En nosotros, cuando estábamos en la iglesia chica, había 150 cajas. No lo podía creer, ¿no? Y yo me sentí tan feliz, porque digo, Tomás, vení con un 4K. Ahí está, se va el 4K. ¿Eh? Entonces, habla bien de nosotros, pero hoy no somos así. Hoy no somos así. Entonces, yo digo, ¿por qué nos cuesta tanto entender lo importante que es el ser generoso? Porque cuando uno abre la mano para dar, la tiene abierta para recibir. Y en la iglesia no pasa por ser solidario. Ahora tenemos una deuda para pagar esto del... ¿Se acuerda cuando lo compramos en noviembre? Costó 1.020.000 pesos. Bueno, esta semana debíamos 190.000. Fue Johnny a pagar, juntamos 130.000, cuando fue a pagar, ahora debemos 170.000. Yo no sé si Johnny saca más cosas. No, un chiste, por favor. ¿Eh? Pero lo que pasa es que el país está así, entonces las deudas se hacen impagables. Y ahora sí, yo le pido a todo el que pueda colaborar para pagar estos 170.000 pesos que debemos, me saca la paz, porque es la única deuda que tenemos como iglesia. Pero si alguien puede colaborar, por favor, necesitamos cubrir eso. Pero listo. El tema de ser solidario habla bien de nosotros. El tema de diezmar. Cuando la Biblia dice, cuando uno ofrenda, en la generosidad se ve la ofrenda, pero en el diezmo se ve la obediencia. ¿De quién dependemos nosotros? ¿De quién dependemos nosotros? De Dios. Dios es nuestro proveedor. Ahora, la iglesia, ¿de quién depende? De nosotros. Más que allá que nosotros somos la iglesia depende de nosotros. La iglesia subsiste por la generosidad de la gente que ama a Dios. Y si no, el pueblo de Dios no es generoso, la iglesia no prospera, no hay misioneros, no se puede hacer un montón de cosas. ¿Y quién se arruina? La obra de Dios. ¿Quién se beneficia? El diablo. Pero a mí me hace mal. Entonces, en el diezmo, Dios no ve la generosidad del cristiano. En el diezmo, Dios ve la obediencia del cristiano. ¿Sí? Y cuando uno entiende la bendición que tiene en el diezmar, la bendición de Dios es tremenda, porque dice que Dios se encarga de reprender al devorador. Es más, si yo no le doy a Dios, no diezmo a Dios, ¿qué clase de cristiano soy? ¿De qué generosidad estoy hablando? ¿Cuánto conozco a Dios verdaderamente? Entonces, nosotros como pastores diezmamos y nuestra iglesia, a nuestra fraternidad, la unión de la Asamblea de Dios, todos los meses nosotros diezmamos. Y Dios nos bendice. Vos me decís, ¿da resultado? Yo te digo lo que dice la Biblia, probad. Probalo a Dios. Vas a ver que cuando vos diezmás en la obediencia, Dios desata bendición hasta que sobre y abunde. Pero el tema es que vivimos aferrados a unos pocos pesos, pero la generosidad siempre despierta la crítica de algunos, pero el reconocimiento de Dios también lo despierta. ¿Se acuerdan cuando la mujer que rompe el frasco de perfume en la cabeza, no es que le pegó así con en la cabeza, pero ¿se acuerdan? Se rompe el frasco y el Señor es ungido por ese perfume, valía fortuna. Muchos de los cristianos que estaban ahí que criticaron la generosidad de esta mujer. Y el Señor la premió reconociendo lo que había hecho. En Hechos capítulo 10, cuando cuenta la historia de Cornelio, la Biblia nos habla y nos dice que todas las ofrendas que Cornelio daba eran tenidas en cuenta por Dios. Todo lo que vos das, nuestra generosidad, habla de cuánto creemos en Dios. ¿Sí? Y la Biblia dice que donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. Yo te digo, cristiano, ¿cuánto invertís en Dios? Cristianos de años, gente de oración, ¿cuánto invertís en Dios? En el último tiempo
¿Has sido fiel con tus ofrendas? ¿Has sido fiel con tus diezmos? Y queremos ser bendecidos. Es como el escrito ese que dice, queremos ir al cielo, pero nos cuesta ir a la iglesia. ¿Viste? Queremos ser bendecidos por Dios, pero nos cuesta ser generosos. Dios me da el trabajo y después me cuesta diezmar. Dios me da la salud y después me cuesta ser generoso con Él. Entonces, algo no anda bien en nosotros. Por eso nos va a costar mucho ser la clase de gente que Dios quiere que sea. Aleluya. ¿Me puede entender? Entonces, alguno puede decir, ¿sabe lo que pasa, pastor? Que a mí la iglesia no me gusta. Yo con Jesús todo bien. Con Jesús, genial. Pero a mí la iglesia, ¿viste? Es como decir, a mí me cae bien, no sé, perdón, no, lo voy a agarrar a Omar porque lo tengo a mano. A mí me cae bien Omar, pero Claudia, Claudia, ¿viste? Es como, ¿entendés? Es como decir, a mí me cae bien, la verdad, Ariel me cae bien, pero Sandra, ¿viste? Entonces yo digo, che, te invito a comer a mi casa, te invito, pero no traigas a tu esposa. ¿Viste? Vos venís a mi casa, pero no traigas a tu esposa. ¿Entendés? Y vos, que sos un buen esposo, vas a decir, no, no va mi esposa, no voy yo. Entonces, hablar bien de Jesús y hablar mal de la iglesia es hablar mal de la esposa del Señor. Decir, yo creo en Jesús, pero no cuido a la iglesia, hay algo que no anda bien. Hay algo que no anda bien. Es como, viste, la gran Pilato, me lavo la mano, la iglesia es de Dios. Dios se encarga, no, la iglesia, Dios la puso. El tabernáculo fue una creación, una idea de Dios, pero el pueblo era responsable de que el tabernáculo se haga. Nosotros como iglesia, en estos años hemos levantado unas cuantas iglesias, gracias al Señor, hemos ayudado como a 10 iglesias, han salido más pastores del lado nuestro, y gracias a Dios por todo. Hoy estamos abriendo una iglesia en Paraná, que el jueves voy a ir a visitarlo, no falta el jueves, viene la misionera, pero que vos me digas, bueno, yo le doy a las iglesias que salen de acá, eso está bien. Eso es mi obligación. Es como que usted me diga, no, pero yo soy generoso porque le compro zapatilla a mi hijo. No, eso es ser responsable. Y te felicito por hacerlo. No, yo soy generoso porque le doy de comer a mi hijo. Eso es ser responsable. Está bien de vos. Yo le decía a mi mamá cuando iba al campo, matame un cordero, y mi vieja me decía, no, no. Digo, ¿para qué me tuviste si no me criás? Y ahí salía la vieja y mataba el cordero. O sea, lo que yo haga por mis hijos, eso habla bien de mí. La generosidad es cuando yo hago algo por alguien más. Y como iglesia, nosotros hoy estamos ayudando a 3 iglesias, una en La Borde, que todos los meses le mandamos una ofrenda para ayudarle, la otra en Escobar, que se está abriendo una iglesia ahí del pastor Marcelo, y me falta otra, en San Juan, ¿sí? Y como iglesia somos parte, uno dice, pero ¿y por qué lo haces? Porque tenemos necesidad. Y porque cuando uno entiende lo que se desata en la generosidad y cómo un montón de problemas económicos van a dejar de ser cuando seamos generosos, vas a ver que lo vas a practicar. Años atrás íbamos a un hogar de niños que era de Ejército de Salvación en Kimberley, en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Era de Ejército de Salvación, entonces ahí los nombres capitán, capitana. Y un fin de semana fui, se lo hago corto, y me acuerdo que la capitana dijo, íbamos como 10 chicos del Instituto Bíblico a dar escuela bíblica, exploradores y misioneritas algunos. No, íbamos y una vez la capitana dijo, no los puedo invitar a comer hoy porque no alcanza la comida. Y nosotros no fuimos, no había ningún problema. El otro fin de semana, nos dijo, oren para que Dios haga un milagro. El otro fin de semana fuimos y había la carga de un camión en mercadería ahí.
Tremendo. Y dice, miren cómo Dios nos proveyó. Toda esta mercadería nos regalaron. No sabés, damos gracias a Dios. Fuimos, hicimos la actividad. Cuando nos íbamos, había más o menos el 10% de toda la carga. Entonces le digo, uy, capitana, le falta entrar cajas. Y me dijo, no, eso es para ustedes. No, le digo, ¿cómo nos va a dar a nosotros para el Instituto Bíblico en Loma de Zamora? Usted tiene más necesidad que nosotros. Y ella me dijo, por eso les doy. Porque yo no quiero que me falte, es que le tengo que dar a ustedes. Entonces, si yo quiero que no me falte, no debo dejar de ser generoso. Y no sabés, nosotros estamos pasando un hambre en el Instituto Bíblico, un día les voy a contar. Nos servían una sopa que cuando venía un hueso en la sopa le chupábamos un rato cada uno. Pero todo fue parte de la preparación. Así debe estar el Isaac Falón en el IBP ahora. Y nos regalaba. Entonces, entender que la generosidad es un principio bíblico. Es un principio bíblico. Un cristiano que no ofrenda, que no da misiones, un cristiano que no diezma y que busca polémica, estás dañando la obra de Dios. Estás dañando la iglesia. Porque Dios te provee para que vos seas de bendición. Dios me provee para que yo sea de bendición. ¿Entienden? Entonces, una cosa es ser solidario, otra cosa es cumplir mis obligaciones, pero otra distinta es ser generoso. Dios es generoso y ese gen de generosidad está en cada uno de nosotros. Que uno lo tenga callado o frisado está en cada uno. Pero vos fíjate cómo la iglesia, a pesar de todo, siempre prospera. Siempre prospera. ¿No? Y en estos días, bueno, con el hermano Ali, iba a decir el Ale, pero con el hermano Alejandro, estamos arreglando acá las paredes, que es lo que nos falta, y siempre estamos haciendo. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice. Y siempre, bueno, se da una iglesia, misiones, ayudamos. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice. En plena pandemia no tuvimos comedor, pero ayudábamos a los comedores de la zona, pagando el gas, y siempre Dios nos proveyó. Lo que yo te quiero decir, no te quedes afuera de lo que Dios está haciendo. El diezmo no es una parte, es el 10%. El diezmo es una obligación que tenemos si somos personas que creemos en Dios. La ofrenda habla bien de nuestra generosidad, pero cuando uno entiende, va a saber cómo Dios va a bendecir y en una forma sin igual. Cómo Dios lo va a hacer, cómo Dios va a prosperar. Entonces, gracias a Dios por todo lo que Dios hará económicamente en nosotros. Yo quiero, hermano, que te vaya bien. Y por más que estemos en crisis y que todas las cosas aumenten y que uno no llegue como nos pasa con el techo, debíamos 190, dimos 130, ahora debemos 170. ¿Por qué? Pero bueno, es nuestro país. Y seguimos adelante. Y no bajamos la guardia y seguimos haciéndolo. ¿Por qué? Porque Dios bendice. Entonces, si Dios es generoso, ¿cómo tenemos que ser sus hijos? Generosos. ¿Qué pasaría? No va a suceder, porque nadie tiene obligación de diezmar ni ofrendar. Y nadie es maldecido por no diezmar. ¿Está claro? No acepte esa idea. Si usted no diezma es maldecido. No, no es así. Cuidado con eso. Igual con la idea de, no, pero vos tenés que pactar para que Dios haga. Cuidado con esas cosas. Cuidado con esas ideas. Mira, Dios nunca te va a dar más de lo que te tiene que dar, pero no te conformes con menos. Y la generosidad a mí me pone en el lugar, o la obediencia en el lugar que Dios quiere que esté. Ahora, si yo invierto más en un partido de fútbol o en Coca-Cola que en Dios, verdaderamente amo a Dios.
si yo invierto más en cualquier otra cosa que en Dios, amo a Dios. Entonces, ¿no crees que hay cosas que tenemos que evaluarnos? Porque todos queremos que nos vaya bien. Todos queremos que económicamente nos vaya bien. Amén. Les cuento una cosa nada más, ¿no? Esto es personal con Gaby. Nosotros estamos en este momento enloquecidos por ir a ver la Dara. Por eso, gracias a Dios, que en el Congreso de Varones lo pasamos a julio, porque queremos creer que en agosto Dios va a hacer un milagro y nos vamos a poder ir a Estados Unidos a ver el nacimiento de nuestra nieta. ¿Viste? Y creemos en Dios. ¿Y cómo hacemos? Y damos. Yo creo que la mejor forma de ser prosperado es dar. Y cuando vos tenés abierta la mano para dar, la tenés abierta para recibir. Y creemos. Queda 2 domingos más y se nos baja él también. O sea, el domingo que viene el otro y después ya el 11 de mayo se nos baja él. Pero ¿nos preocupa? Y sí, pero sabemos que Dios va a proveer. Porque tenemos en el haber con Dios recursos. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Entonces, tenemos que ser gente generosa. Cuando vos retenés, creo que es Proverbios 11, 23 o 24 por ahí, cuando vos retenés más de lo debido, te viene pobreza. Cuando vos retenés en un acto de miserable, te viene pobreza. Pero cuando vos sos generoso, te viene prosperidad. Y si no me crees, probalo a Dios. Vas a ver cómo Dios lo va a hacer y cómo Dios nos va a proveer. Amén. ¿Me entendieron? Sí, ya está. Ya está, bajate, cantemos y listo. Oramos. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.